Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Veracruz a Fondo, cuya finalidad es saltarse el tema de la coyuntura, el día a día, las broncas semanales y todo eso que solemos tener aquí en el estado, para irnos a lo que es justamente los temas de fondo. Y para eso, hoy vamos a hablar sobre la cultura política en Veracruz, y para ello, pues, qué mejor que mi buen amigo, mi compadre, Luis Fernando Villafuerte Valdés. Mi estimado Fernando, gustazo después de un tiempo, desde la pandemia, desde antes de la pandemia, correcto, que no nos veíamos sí, físicamente. Es correcto. Oye, Fernando, pues para acelerar el paso, pues obviamente ya van 5 años de este gobierno a nivel federal y a nivel estatal de Morena. Sin embargo, pues uno pudiera pensar que, ay, estos de Morena, eso, lo... pero hay que recapitular un poco. ¿Qué es lo que había hasta antes en términos de cultura política en Veracruz, Fernando? Porque pues no es de la nada lo que hoy tenemos. Correcto. En el estado, pero a grosso modo, líneas generales, ¿de dónde veníamos hasta antes de 2018? Mira, creo que Veracruz es un estado muy particular. Todo mundo, desde los diferentes entidades federativas, dirá, mi estado es muy particular. No. Creo que finalmente nosotros es muy particular porque finalmente Veracruz históricamente tiene una articulación curiosa con ciertos movimientos sociales, ¿no? Claro. Tenemos evidentemente los movimientos obreros, los movimientos inquilinarios en Veracruz, ¿no? Tenemos pues obviamente San Bruno aquí en Jalapa. Y bueno, no hay que olvidar pues la cuestión de la industria petrolera, Coatzamina, Poza Rica, ¿no? Etcétera. Es decir, finalmente cuando decimos es una composición muy particular, sobre todo en el siglo XX en Veracruz, es correcto, no es porque queramos ensalzar a nuestro estado. O sea, no es el orgullo jarocho, sino es la realidad histórica, ¿no? Sí, porque confluyen muchos elementos que básicamente hacen que nosotros construyamos históricamente una cultura política que incluso se dice, Veracruz es un estado muy politizado. Yo creo que no, Tomás, yo creo que somos un estado grillo. Somos un estado muy grillo, más no politizado. O sea, nos encanta la bulla, el relajo y la bola. Así es, pero no en un término de racionalización. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros pensemos, si tuviéramos una cultura política bastante elevada, no hubiéramos dejado que pasara ni Fidel Herrera, ni Javier Duarte, y bueno, me voy a adelantar, pero tampoco Cuitlahua García, claro, ¿no? Es decir, creo que finalmente en ese sentido, esta parte o esta tradición, ¿no?, de participar activamente en movimientos sociales, en protestas, etcétera, tiene mucho que ver con esta cuestión de este pasado histórico, ¿no?, que tuvimos, que incluso si apretamos un poquito el discurso, Tomás, tendríamos hasta el siglo XIX, ¿no? Claro. Las defensas de Veracruz por parte de las invasiones norteamericanas, cuando pues allá por Cozoleacaque que agarran a pedradas al ejército francés y sufren una derrota, etcétera. Es decir, es como que una combinación de elementos prehispánicos, ¿no? La cuestión de los zapotecos, ¿no? Claro. Los famosos aztecas, ¿no? Los famosos tecos, toda esta idea de esta beligerancia. Pero fíjate, Tomás, pienso que también conjuntado con un gran sentido de un poder tradicional, ¿no? Incluso si nos ponemos un poco a especular, tú ve un poco que no eres tan del sur como yo, pero sí más o menos creo que tendrás ciertas presencias oaxaqueñas, claro, ¿no? Claro. Allá por tu tierra, pero incluso las calendas, la música oaxaqueña, claro, es muy del sur de Italia, ¿no? Es muy claro, muy cosa nostra, muy familia, ¿no? Entonces creo que esa composición cultural histórica, ¿no?, de un pueblo aguerrido con ciertas causas sociales, pero también con ciertos controles patrimoniales en términos, por ejemplo, de los hacendados, de los grandes terratenientes, y también toman por ejemplo, los sindicatos. Estoy pensando el sindicato petrolero, ¿no?, el 11, el 10, Sebastián Guzmán Cabrera, los hermanos Valderas en la región ahí de Agua Dulce, en Anchital, ¿no? No conozco los nombres, pero me imagino que tendrán experiencias similares los de Poza Rica, etcétera. Entonces hacen que hay una conjugación muy específica de una cultura política de mucha efervescencia, mucha participación, como bien la defines, en términos de participar por participar, en términos y perdón, bueno, pues estamos en redes sociales del desmadre, ¿no? O sea, claro, la participación sin ton ni son,
en un sentido pues mucho más racional en términos de la participación política. Yo me doy mucho cuenta de esto, por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral, Tomás, que fue sobre el Barzón, y yo, por ejemplo, que analicé varios Barzones, incluso por ahí hay una parte que mencionaba cómo en cierto sentido, incluso hasta antropológico, muy mesiánico, ¿no? Llegaba el líder, estoy pensando en Joaquín Alcántara, ¿no? Que ya falleció, pero que fue de los Barzones que me tocó analizar, el del Coatepecano Independiente, y eran figuras que aglutinaban bajo un liderazgo carismático, no muy manipulador, muy poco racional. Entonces creo que la síntesis, así desde un punto de vista más de sociología política, ¿no? Creo que finalmente la cultura política que funda lo que sería el veracruzano es mucho participar, estar de metiche, estar en la bola, estar participando por participar, pero creo que más en términos de una reacción hacia un liderazgo carismático, más hacia una cuestión de un interés particular, que creo que eso explicaría un poco el fenómeno morenista hoy en día, ¿no? Claro. Es decir, estoy con el sindicato porque al final del día voy a obtener una plaza, una famosa ficha, Claro. ¿no? Estoy con el sindicato de estibadores en Veracruz porque me van a dar una plaza, ¿no? Con el sindicato magisterial, ¿no? O sea, vaya caso. claro, ¿no? Que es bastante cómo finalmente se han mutado hacia una forma de control morenista, ¿no? Por parte de los maestros, ¿no? Que era un sector muy beligerante y ahora pues ya completamente domesticado, vamos a llamarle así. Y entonces pues la calidad de la participación, creo que hasta antes de la elección del 18, creo que va en ese sentido, ¿no? Gobiernos altamente corruptos, ¿no? Gobiernos pues, con tintes pues básicamente muy autoritarios, muy patrimoniales, pero nosotros bajo esta idea de que somos muy politizados, somos es que el veracruzano participa mucho en las Con acciones presidentes políticas. a nivel nacional, Claro, cuna sí. de grandes políticos. Es correcto, ¿no? Claro, o sea, finalmente... Pero ese metarrelato, ¿no? sí, claro, porque finalmente tuvimos grandes ideólogos, bueno, estamos pensando en Jesús Reyes Heroles, Claro. pero vamos, finalmente pues era bajo una estructura de un gobierno autoritario, ¿no? Es decir, Miguel Alemán le toca pues padre, ¿no? El presidente pues le tocó un contexto específico de crecimiento, etcétera, etcétera en el país, pero no en términos de que se hayan hecho mecanismos de una gran revolución en términos de las instituciones. Entonces creo que es una cultura política, si nos vamos a la definición teórica de Almon y Verba, que es lo que inicia toda esta discusión, Tomás, sería la cuestión de una cultura política muy tradicional, muy parroquial, ¿no? Muy Claro. poco cívica en este sentido, y que hemos replicado pues en grupos, por ejemplo, universitarios, ¿no? Que eres muy beligerante, pero ya cuando estás en los circuitos, ¿no? De financiamiento del Estado ya se te quita lo crítico, ¿no? Claro, hasta secuestraban camiones y es cosas correcto, por el estilo, sí, ¿no? sí, claro, y ahora pues están en contra de las protestas sociales. ¿Cómo? O sea, vas a marchar si estás, ¿no? Ya llegamos nosotros. Así es. Entonces, claro, Tomás, yo creo que tenemos que quitarnos, por eso empecé diciendo, no pensamos que digamos que somos muy especiales por el nacionalismo veracruzano, no, o el estatismo veracruzano, no, sino porque finalmente es un discurso que no corresponde con la realidad. Creo que tenemos una cultura política de muy baja calidad, ¿no? Una gran intensidad, Claro. pero muy baja calidad, creo que muy parroquial, muy patrimonial, Tomás, ¿no? En el cual pues finalmente estamos buscando formas o maneras, y lo voy a decir así, como que suene muy feo, de integrarnos al poder político, al poder institucional, ¿no? Político institucional. Es decir, poder vivir del presupuesto. Indexarse a los circuitos del poder, aunque Yo sea creo en que el sí. último eslabón. Yo creo que sí, me da esa impresión, porque finalmente, por ejemplo, ciertas estructuras que estábamos abandonando, que tú sabes muy bien, operaron, por ejemplo, para el reciclamiento político antes del 18, que eran los famosos porros, ese viejo PRI que tanto hablan, ya por ejemplo, dentro de la universidad ya lo habían erradicado, ¿no? Los neoliberales, Víctor Arredondo, y Claro. habían hecho todo lo posible por erradicar estos grupos porriles, ¿no? Que eran esta forma de estos circuitos, ¿no? ¿Te acuerdas los vales en el Mayab que Claro, te daban, ibas a comer, claro. y las noches aquí en un hotel que andaba en Murillo, digo el Mayab porque ya no existe, ¿no? Y aquí un hotel que todavía existe en Murillo Vidal, que te daban bonos para
para que durmieras ahí, etcétera. Y el líder podía llegar a consumir, el líder estudiante podía llegar a consumir y firmaba. Claro. Y ya esa nota nada más se la pasaban a rectoría. Es correcto. Eso desapareció, pero hoy día ya regresó. Es decir, finalmente las formas de mantener el control político bajo esa vieja estructura de cultura política no se fue y está siendo refuncionalizada, porque al final del día finalmente es un discurso toda esta idea del cambio cultural, ¿no? Una vez lo platicamos cuando tenemos las cápsulas durante la pandemia, que uno de los grandes problemas es diferencias en política comparada es que España, por ejemplo, que no estoy a favor de la monarquía ni mucho menos, pero cuando hizo su proceso de transición, Adolfo Suárez, antes de soltar elecciones, cuando muere el caudillo, cuando muere Franco, primero deja que haya una apertura cultural, la movida madrileña, claro, el cine de Pedro Almodóvar, de Trueba, ¿no? El reconocimiento de derechos lésbico-gays, el divorcio no se hace legal hasta 1982, y ya que más o menos la sociedad ha cambiado estos parámetros de una sociedad pues muy autoritaria, muy tradicional, muy religiosa, ¿no? Por el tono del gobierno franquista, ya que tiene unas condiciones entre comillas más o menos modernas, ya suelta la elección y gana el PSOE, ¿no? O sea, ya con estructuras políticas, de cultura política, nuestro tema un poquito más consolidado. No estoy diciendo que no vayan al Valle de los Caídos, cuando estaba ahí enterrado Franco, que ya no está, y hacían el saludo falangista, que básicamente era el saludo nazi, y cantaran canciones falangistas, ok, pero en estos momentos no creo que España esté en condiciones de un retroceso democrático, autoritario, ¿no? Que le llama la Escuela de las Transiciones. En estos momentos en México yo no creo que estemos en un proceso de regresión autoritaria, creo que estamos ya en un esquema autoritario. ¿Por qué? Porque cambiamos las instituciones, pero nunca cambiamos la cultura política. Es decir, no es una cuestión de edad. Claro. ¿Te acuerdas que decían los baby dinosaurs cuando tú y yo éramos estudiantes, que decían es que son los bebés dinosaurios, son los dinosaurios bebés, los priistas dinosaurios? No, pero resulta que dentro de Morena, resulta que dentro de todos los partidos políticos, esas estructuras de dinámicas de poder también de la cultura política pues, siguen vigentes. Sí, las estructuras corporativas, el líder charro, ¿no? Etcétera. Es decir, pareciera que fuimos, Fernando, digo, como sociedad, al área de la chatarra política y a ver qué piezas encontramos por ahí, empezamos a reutilizarlas, aunque llegando al 2018, Fernando, pareciera que era el gran triunfo ciudadano, la ciudadanización, las organizaciones de la sociedad civil, los ¿cómo se le llama? Colectivos, las banderas de distintas luchas sociales, ¿no? Ambientalistas, defensores de derechos humanos, de la diversidad sexual, etcétera, que fueron parte justamente de lo que generó el triunfo hoy de Morena en lo federal y en el estado de Veracruz. Entonces pareciera que había un proceso de llegar al poder por la vía democrática, vía elecciones, con una ciudadanía fuerte, consolidada. Por lo menos esa fue la primera impresión. La ciudadanía despertó, claro, ¿no? Pero con el paso del tiempo han ido pasando cosas que nos instalan un poco en lo que tú nos estás diciendo, que es ya en el Franco, no en el retroceso autoritario, sino ya estar en ese espacio. Pero ¿qué pasa en ese 18, Fernando, como para que hayamos visto una gran participación electoral, que se visualizó como una gran participación cívica y ciudadana, que a la postre nos va dando lo que hoy, a 5 años, estamos teniendo aquí en Veracruz? ¿Cómo saltar de... ¿Fue solamente hartazgo? ¿Fue solamente una revuelta electoral y tantán? ¿Qué pasó ahí? Es interesante lo que tú comentas, porque creo, desde mi perspectiva, puedo estar completamente equivocado, ¿no? Creo que el problema es que finalmente lo que hizo eclosión, pues lo que hizo que explotara esta participación en la sociedad civil, es finalmente que este discurso llamado neoliberal, que este discurso, no, en términos que apelaba a conceptos que para ti y para mí fueron siempre muy normales, la libertad, no, el esfuerzo, no, etcétera,
que eran discursos de una tradición liberal, claro, que nosotros históricamente se negó siempre. Nosotros, es decir, cuando hablábamos de un esquema liberal, éramos un Estado básicamente paternalista, ¿no? En el cual pues dabas la plaza, en el cual pues no hay bronca, te voy a dar estas cuestiones de apoyos a becas. Nosotros, de nuestras generaciones, y tú y yo lo gozamos seguramente, teníamos una tarjetita que era la de los jóvenes, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Crea, algo así, ¿no? Sí, algo que así. Nos daban y todavía era una voucher, ¿no? Sí. Que nos hacían el 50% en todas las compras y claro, es decir, y me acuerdo que nos afiliaban y nos las daban, es decir, creo que el punto de ebullición para esta participación social es que aquí me voy a poner tres segunditos tantito teórico. Creo que se da lo que Habermas llamó en crisis de legitimación en el capitalismo tardío. En uno de los conceptos que él habla es de crisis de sentido, crisis creo que aquí tuvimos una crisis de sentido. El neoliberalismo tuvo un discurso el cual no comprendíamos. El esfuerzo, el ser emprendedor, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones no existían porque mi sueño era salir y trabajar en la burocracia. No, mi sueño era tener un salario cada 15 días. Además, yo fui una clase media, haciendo el discurso, ¿no? La clase media de aquellas épocas era una clase media, pues incluso Tomás, artificialmente creada, ¿no? Con reparto de utilidades, ahorita con aguinaldos, con meses sin intereses, ¿no? El Infonavit. Claro, es decir, no tuvimos esa idea liberal, ¿no? Del autoempleo, de la cultura del esfuerzo, ¿no? Etcétera, que de repente llega el famoso periodo neoliberal, como le llaman, y nos empezó a traer ese tipo de esquemas, ¿no? Ese tipo de discursos. Yo me acuerdo en alguna ocasión cuando me decía un viejo profesor de la universidad, oiga, ¿y usted por qué es SNI? Le dije, bueno, pues porque así veo cómo voy, pero no le molesta que alguien más lo evalúe. Yo no ni estaría dispuesto a que alguien me evaluara, es decir, no andaba en nuestro ADN cultural, claro, esta idea de someternos a pruebas, ¿no? Porque esto son conquistas laborales, así históricas, de luchas. Es luchas. escalafonario, o sea, el esquema Claro. era escalafonario, la revolución me va a hacer justicia, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, creo que gran parte de este discurso con el que pega el proyecto morenista era el retorno a estos elementos discursivos que, si bien se habían abandonado durante 10, 15, 18 años que duró el famoso periodo neoliberal, pero creo que al final del día nuestra cultura no cambió, Tomás. Es decir, al final del día todavía teníamos egresados de medicina que protestaban en la Plaza Lerdo, ¿no? Algunos, Plaza Regina, buscando la plaza. Los normalistas salían diciendo, oiga, ¿dónde está mi plaza? Ya salí de la normal. Es decir, entonces creo que finalmente este discurso que hizo explosión en el 18, que sale la gente, que además también hay que ver los números, tampoco fue un gran, o sea, son números pues bastante normalitos, ¿no? Claro. Tampoco es una explosión del 70% del padrón electoral, ¿no? Son esquemas más o menos normales. Simplemente los grupos corporativos se movieron de cajón, llamémosle así. Claro, buscando esos espacios que le daban, por eso hablaba así 3 segundos de Habermas, dándole sentido a ese discurso. Es decir, al final del día, estos grupos, estos colectivos, estos grupos de derechos humanos, LGTB+, los usaron abiertamente, pero al final del día se quedaron sin narrativa. Claro. Pero además abandonados completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día creo que lo que estaban buscando estos grupos, era buscar o recuperar ese horizonte, ese faro de vida que básicamente había creado el priismo, ¿no? Esta frase que descubrí leyendo los libros de las memorias de Jesús Reyes Heroles, que sacó la Fundación Siglo XXI del PRI, que decía, utilizando la presunción de inocencia, decía, todos somos priistas hasta que demostremos lo contrario. Es decir, había un sistema de socialización desde la escuela, el trabajo, el barrio, ¿no? En el cual te ibas socializando con estas variables que te iban generando una cultura corporativa, autoritaria, que es básicamente la misma estructura de Morena. Es decir, claro, creo que finalmente nos fuimos un poco con la finta, porque dentro del discurso del poder era, vamos a incorporar estos grupos, pero en el fondo
como bien dices, el líder buscó acomodo. Aquí ya no me dan, aquí estoy fuera, pero aquí sí, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces finalmente... Y además yo a mi grupo le puedo decir, acá sí nos están dando los espacios, nos están dando el reconocimiento, entonces el líder traslada de su grupo sus necesidades y el grupo se mueve en bloque. Claro. ¿No? Claro, entonces finalmente, ¿por qué no gusta Cedesol? Porque finalmente Cedesol, sí, es una forma de control corporativo. Denise Dresser lo escribió en El Cotidiano hace muchos años, pero finalmente Cedesol trae estos esquemas de peso a peso, ¿no? De decir, yo te doy el cemento, tú pon la mano de obra. Ahora ya no hay nada de eso. Ahora yo, gobierno, te voy a dar absolutamente todo. Lo único que necesito es que tú me legitimes en las urnas. El discurso que dice el presidente que va a bajar, que si no votan por mí se van a ir las becas, es decir, es parte de esta cuestión. O el chantaje sentimental, amor con amor se paga. Claro, es que finalmente él lo que hace es retomar estos ejercicios propagandísticos, Tomás, de que él perfectamente el presidente se forma con Luis Echeverría. O sea, él vivió la cola, él no vivió el milagro mexicano, me queda claro, no lo vivió, pero él vivió este último gran intento, ¿no? Con Echeverría, con López Portillo, ¿no? El último gran intento de hacer esta restauración del viejo prismo, en el cual ya no funcionaba porque ya no había excedentes petroleros, en el cual pues ya andábamos hablando de crisis económicas cíclicas, en el cual nos dábamos cuenta que el excesivo gasto social sin una cuestión de tasa de retorno, solamente fijándonos en el tema electoral pues o político, pues era insuficiente, los niveles de endeudamiento. Entonces, al final del día, tu comentario es bien importante, porque esa eclosión que surge en el 18, creo que finalmente era esta ciudadanía, esta sociedad civil, entre comillas, que al final del día, en el fondo, estaba buscando el retorno a ese viejo sistema bajo nuevas siglas, ¿no? Bajo viejos parámetros, pero que sea esta zona de confort, ¿no? Que es la manera en que fueron socializados. Un poco tratando de recuperar lo que para Octavio Paz era el logro filantrópico. Es decir, la búsqueda de ese padre perdido y es lo que pareciera que estamos buscando. Claro, las figuras del Tlatoani, eso de la alcaldesa esta de no me acuerdo el pueblo del Estado de México besándole la mano, ¿no? Eran manifestaciones que veíamos. José López Portillo, ¿no? Que salía con pants y el tipo era atlético y brincaba a la barra, además de algunos de sus Estado Mayor Presidencial se lesionaban, ¿no? La cuestión de Luis Echeverría, claro, ¿no? O sea, finalmente es pan y circo, ¿no? Después del 68, bueno, pues no hay bronca, estamos cubiertos con las Olimpiadas, ¿no? O con el Mundial de Fútbol, o con el 70 y 86. Es decir, finalmente no es, creo que los analistas, vamos a incluirnos, ¿no? Claro. Cada uno, ¿no? Desde el análisis de pues, la universidad y tú desde los medios, ¿no? Del análisis político. Creo que pensamos que era un nuevo tipo de ciudadanía bajo valores más democráticos, Tomás, pero creo que no. Creo que la realidad era esta vieja cultura política tratando de buscar estos espacios, ¿no? Porque finalmente esa vieja cultura política estaba fundado en un código binario schmittiano, te acordarás, en el libro del concepto de lo político, amigo y enemigo, claro. Que llegó y fifí, o sea, quedó como anillo al dedo, diría el clásico de los clásicos que está ahorita gobernando, ¿no? Es decir, finalmente es una reproducción con otros valores, bajo una idea muy maniquea de la historia, que nos ha tranquilamente, en términos de los imaginarios colectivos, saltando, ¿no? El empresario es malo, porque el empresario por definición es corrupto, por definición. Tú y yo conocemos empresarios, emprendedores, tú que estás, ¿no? Muy cerca de estos temas de emprendedor, que le apuestan, son 2, 3 de la mañana y si haces pulseritas y para estos eventos, ¿no? Donde, para no mencionar la familia, ¿no? Sí, donde claro. participan, ¿no? Están en la madrugada trabajando, no están robando. Ah, no, pero dentro de la narrativa
Sí, porque, ¿no? Porque son... O sea, si eres rico, luego entonces eres malo, es malvado. correcto, claro, pero que es incluso la construcción del discurso político del PRI de los años 40, ¿no? La ideología impuesta en el cine mexicano. Nosotros los pobres, ¿no? Y en ustedes los ricos, Chachita resulta que es nieta de unos ricos y al final dice, quiero regresar al barrio, ¿no? Donde la parte idílica, claro, ¿no? o bueno, Los Olvidados de Luis Buñuel, Claro. ¿no? O sea, cuando el Jaibo es malo porque es malo y entonces no tiene ninguna referencia a que tiene que ver con su clase social, sino el tipo es malo, ¿no? Pero está desmitificando esta cuestión del pueblo sabio, ¿no? Entonces, si te das cuenta en términos de la cultura política, yo creo que finalmente estamos tratando de reeditar un México 50, 60, 2.0, pero en un entorno que no tiene sentido. Los autos para el 2030 en la Unión Europea dicen ya van a ser de energías limpias, electricidad. Estamos inaugurando el tren el Dos Bocas, ¿no? Un tren Maya que está un tramo de 7, ya dicen, ya cumplió, nos los pusieron en donde hiciste ecocidio. ¿Dónde están esos ecologistas? Donde echaste cemento, concreto para los cenotes, ¿no? Y poder hacer ahí que pasara el tren, ¿no? Y además los costos. Tenemos una cuestión de turismo muy parecido, Tomás, en el Chepe, allá en Barrancas del Cobre, en Chihuahua, es carísimo. O sea, son trenes turísticos para gente que te viene con dólares o euros, ¿no? Pero aquí la narrativa es que es para transporte para el pueblo. Y empezaron a salir los carteles de los precios y bueno, los pastelillos son básicamente Bimbo y Marinela, creo, ¿no? Algo parecido de lo que yo he visto. Y precios prohibitivos para el pueblo bueno y sabio, ¿no? Claro, pero esa es esta narrativa, ¿no? Muy, muy bien aceitada, es decir, lo que hace el presidente básicamente es, yo creo que entender, ahí sí es un conocedor muy maniqueo, pero un gran conocedor de toda esta narrativa de la cultura política, ¿no? De la pobreza, ¿no? Es decir, finalmente estás liquidando un aeropuerto como el Benito Juárez, ¿no? Dejándolo que se inunde, que se le caiga el techo, que no tenga condiciones, por un aeropuerto que ya la IATA dijo, no voy a permitir que mis vuelos lleguen ahí, ¿no? Y entonces estás obligando a los de carga, ¿no? A DHL y todos estos, ¿no? UPS, etcétera, a que aterricen ahí, es decir, finalmente... Y mientras dejas caer al Benito Juárez. No, que es lamentable, pues, porque tú sabes bien, en la doctrina económica globalizada en la que vivimos, le guste o no le guste, es necesario y fundamental, por ahí llegan mercancías, personas, tecnología, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, el gran problema es que finalmente esa vieja cultura política, hay un proceso de reedición, ¿no? Y en el cual los actores políticos se acomodan, ¿no? O sea, al final del día voltemos al palacio, bueno, me estoy adelantando, pero voltemos al palacio. Veo caras que vienen desde el Fidel Herrera, veo caras que vienen desde Javier Duarte, veo caras que están, bueno, tal vez menos, pero sí estuvieron con Miguel Ángel Yunes, porque tal parece, no sé si tu apreciación vayas a pensar lo mismo que yo, pero yo cada vez estoy más convencido que la bronca no es con el PRI, la bronca es con el PAN. Claro. Porque ideológicamente es el enemigo. O sea, ellos están comodísimos con los priistas, ¿no? O sea, ellos no tienen ninguna bronca. Es más, la alianza natural es con ellos. Es más, yo soy un convencido, Fernando, de que Morena como concepto, como partido, que no tiene vida institucional propia, pero la marca Morena, el logo, ha avanzado porque ha logrado conquistar, atraer a operadores políticos del PRI, los que traen a los colonos, los que traen a los los grupos políticos, y es el voto corporativo. Es correcto. Si no se hubiese dado esto, pues Morena como tal, con todo y los recorridos nacionales del presidente, nunca hubiera llegado. Estoy completamente de acuerdo, claro. Incluso, sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Es que finalmente es la misma estructura priista, casi los mismos actores políticos, ¿no? Casi toda esta idea de desaparecer organismos autónomos, pues es el retorno en que cuando la Secretaría de Gobierno, ¿no? Controlaba, ¿no? Que son las épocas de Manuel Bartlett, ¿no? Y compañía, ¿no? Moya Palencia y toda esta gente, ¿no? El mismo Jesús Reyes Heroles, ¿no? Como secretario de Gobierno. Es decir, claro, finalmente creo que a final del día
esta reedición de lo que hizo Inclusión en el 2018 es, creo que finalmente ya las propias contradicciones del discurso llamado neoliberal en términos de lo cívico, el individuo, la responsabilidad, la crítica, ¿no? La autogestión, a una ciudadanía acostumbrada a que te autogestionen, te den, te resuelvan, ahora que está tan de moda, ¿no? Ahora que está el concepto, resuelve, no, claro, ¿no? Es decir, finalmente creo que al final del día, creo que por eso el discurso llamado neoliberal, y digo llamado porque no estoy tan de acuerdo que se denoste así, creo que fracasa, ¿no? O se viene abajo, precisamente por eso mencionaba lo de Adolfo Suárez, porque no logran hacer una transformación cultural, ¿no? Es decir, de la cultura política. Por eso mencionaba, o sea, España primero, espérame, si yo ahorita mando a elecciones con la muerte del caudillo, va a ganar un candidato del PP o conservador. Dejemos que 7 años, en 75, 82, la gente goce libertades, se regularice el divorcio, la comunidad LGTBQ salga de las cloacas, ¿no? Que tengan sus manifestaciones, etcétera. O sea, que saboreen la libertad. Claro, y entiendas este cambio de paradigma cultural. Yo creo que aquí fue tan sopetón, y nuestras generaciones, que somos ahora las generaciones intermedias, ¿no? Los que ya estamos en los 50 años, que asumimos ese reto. Tú con una empresa puedes tener altas, bajas, pero lo asumo. Yo en mi momento, bueno, pues evalúenme, certifíquenme, no tengo ningún problema en que me... y entonces tenemos esta nueva generación que básicamente son los que rescatan estos valores de cultura política que nunca se fueron. O sea, estuvieron ahí latentes, ¿no? Fuimos una generación muy específica las que aceptamos el poder cambiar, construir una mediana cultura cívica en que creímos, desgraciadamente, Tomás, en la democracia, creímos en el diálogo, tuvimos la capacidad de pedir perdón en un momento dado, ¿no? Pero estos chavos ya no. Es interesante ver estos TikToks, ¿no? Es que me fui del trabajo porque me hacen trabajar 12 horas, ¿no? Y dicen, es que somos una generación que decimos lo que pensamos. No, o sea, más bien, yo ahorita veo, si soportaran lo que yo soporté cuando hacía mi tesis hace 15, 18 años, mi tesis del doctorado, estas generaciones se vuelven locos, ¿no? Claro. O sea, finalmente, un concepto que está muy, muy de moda, esta capacidad resiliente que teníamos. No encuentro aquí chamba, bueno, pues aquí emprendo, o sea, aquí hago. meter papelitos por todos y no lados. nos pasaba nada, o sea, porque en la escuela nos daban unas tundas, nos regresaban los papeles, en las chambas no. Y no estoy diciendo que está bien que violen los derechos laborales, no se malinterprete, sino que básicamente empezamos a asumir ese compromiso de pues también somos responsables pero ahora desde el discurso oficial no son responsables de nada. Es el pasado, es que se cayó el puente porque no, y qué has hecho en 5 años. Pero es que el problema es que ese discurso es que es el pasado, tiene que ver con este retorno, pues, es decir, no la idea de la responsabilidad, claro. ¿No? Cuando de repente la excontralora te dice, no he encontrado indicios de corrupción, dices, caray, o sea, es una aseveración muy fuerte, o sea, claro. Ni siquiera en los años más duros del Priato decían, sí, hemos encontrado y luchar, no pasaba nada, me queda claro, pero dentro del discurso oficial era, sí encontramos, es decir, cuando dice, es que no hay ninguna evidencia de... Yo dije, es increíble, o sea, finalmente esta nula capacidad de crítica, no aceptar la crítica, esta periodista que le hace una pregunta inteligente y ahora hay una campaña en su contra, ¿no? En la mañanera, es parte de que somos, pues, de que finalmente esta cultura política, Tomás, nunca se fue. Pero ahora... voy a poner un ejemplo, a ver si coincides conmigo, Fernando. Pareciera, primero, que este entrar de manera forzada a esta nueva realidad de crisis económica que veníamos de José López Portillo, cuando se vino el crack del petróleo y que nos agarró, pero con las manos en la puerta, literalmente, y ese ingreso forzado a toda esta cultura de la competitividad, o sea, entrar al GATT,
Así que antes el GATT fue el previo a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Con Miguel de la Madrid, el sexenio de crecimiento cero, etcétera, etcétera. Entonces fue un cambio forzado, Sí. del cual nos agarró descolocados socialmente, porque veníamos de una narrativa en donde el Estado era el responsable de si nos iba bien o nos iba mal en todos los sentidos, por un lado. Y por el otro, Fernando, en el caso del sur-sureste de México, pues encontramos las sociedades más atrasadas de entrada en términos económicos, en términos sociales. No por ello Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz son los 4 estados más pobres de este país. Y por supuesto, estando asentados en un estado como el veracruzano, que somos la 4ª potencia en pobreza, pues este discurso le cae muy bien a la población, finalmente, ¿no? Claro, fíjate que siguiendo, y estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, no entramos porque estuviéramos convencidos, tuvimos que entrar para que nos dieran líneas de crédito, claro. O sea, no nos quedó de otra, y en ese sentido, pero ni siquiera los propios empresarios, ¿no? Todo este tema, ¿no? Del Fobaproa va en ese sentido, ¿no? Los propios empresarios que cuando vienes una apertura comercial y tiene que ver con la competitividad y todo el discurso que muy bien estás mencionando, de repente ya no supieron qué hacer, ya no supieron cómo resolverlo, ¿no? Entonces, claro, finalmente el gran problema es que al final del día estas imposiciones que implicaba una sociedad abierta, ¿no? Con lo que implica, tengo aquellos viejos libros, ¿no? Del coloquio Vuelta y todo esto, ¿no? Una sociedad abierta, democrática, tolerante, plural, etcétera, etcétera. Lo asumimos de dientes para afuera, ¿no? Pero al final del día, bueno, y ese es el primer gran rompimiento, pues del famoso Frente Democrático Nacional. Es decir, en ese sentido, no es que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que creo que es lo más coherente que ha habido, todavía lo sigo sosteniendo, pero tampoco es que ellos querían siempre un retorno al viejo estado. Claro. Es decir, claro, finalmente, es decir... recordemos el libro de 1981, si no mal recuerdo, La disputa por la nación. Así es. ¿No? Sí, un libro clásico en este sentido, así justamente. Es correcto, sí. O sea, ellos finalmente lo que están apelando es este viejo estado que se está desmantelando, en el cual se va a entregar a manos extranjeras, que es el discurso contemporáneo, es el discurso actual. Entonces, pues finalmente esta ciudadanía, no, porque estamos en el tema de la cultura política, nunca asumió ese reto. A regañadiente asumiste que ahora las plazas, por ejemplo, y no hablo de la universidad, bueno, porque las tengo más claras porque es donde trabajo, pero en términos generales no asumo que las plazas se concursen ahora sí de manera abierta, ¿no? Porque antes era un tema escalafonario. Claro. Ya te toca, tienes 18 años y 320,200 horas, ya te toca, no te preocupes, si te armaba, ¿no? Y de repente viene todo este esquema de ahora concúrsalas y además con convocatorias abiertas, ¿no? Que cualquier parte de la República o del extranjero pueden venir a concursar. Entonces, efectivamente, esa palabra que utilizas es la correcta, nos descolocó. Ah, caray, ¿no? Y ahora, ¿dónde quedo yo, no? ¿Dónde no? Oye, pues no, pero resulta que la revolución no te hizo justicia, porque llegó alguien más preparado, ¿no? Llegó alguien de 29 años hablando 3 idiomas, con 2 doctorados de Estados Unidos, bla, bla, bla. Y entonces, finalmente, estos grupos empiezan a agruparse en estos colectivos y grupos que asumen estas narrativas, ¿no? Ecológicas y contra el neoliberalismo, pero precisamente porque has perdido esos espacios de control, estos espacios corporativos que tú tenías. Y por eso se asumen como grupos en resistencia. Es correcto, claro. Sí, porque al final del día, por ejemplo, estas teorías, acabo de dar una conferencia el viernes que se hizo ahí un rollo con una gente de Colombia que vino, ¿no? Yo les decía, ok, sí está bien, tenemos que generar conceptos propios, pero espero no se hayan molestado, pero les dije, pero yo sí asumo mi posicionamiento, estoy en contra de las teorías decoloniales. Toda esta idea de que hay que desmontar la modernidad occidental, porque entonces implicaría, por ejemplo, Tomás, pues desconocer utilizando a Octavio Paz, desconocer nuestro propio pasado, somos mestizos, claro. O sea, ni somos indígenas ni somos europeos, ¿no? O sea, cuando llegaron los europeos,
México no era México. Es correcto, claro. Y España no era España. Es correcto, claro, pero de repente en la narrativa vamos a quitar la estatua de Colón y vamos a pedir la repatriación del penacho de Moctezuma y vamos, ¿no? Entonces jugando con estas, ¿no? Con estos códigos binarios muy propios de estos regímenes autoritarios y por lo tanto creo que finalmente ni siquiera estamos retornando, sino ya nosotros podemos hacer un análisis en términos de pues, el acorralamiento, pero además destrucción de los órganos autónomos, ¿no? La libertad de expresión pues prácticamente nula, una instrumentalización completa del Estado de Derecho, ¿no? Pues arrestas, quitas, mueves a tu antojo y bueno, pues evidentemente pues además poblaciones rehenes completamente de los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, al final del día creo que este punto de separación que hubo en un momento dado pensando que eran nuevos actores, nuevas culturas, no, hablando en plural, ¿no? Nuevas culturas políticas, creo que nos dejamos ganar por un hecho histórico, pues, ¿no? Creo que pensamos, bueno, pues ahora, ¿qué va a pasar? Pero desde el primer día ya se empezaron, creo que, a asomar, pues, cuestiones que no eran muy alentadoras, ¿no? Un talante completamente autoritario, además estos personajes locales, que eso lo platicamos en el programa que teníamos, todos estos personajes locales, ¿no? Que empiezan a sentirse al amparo del poder federal, ¿no? ¿No? Tenemos aquí en Veracruz un ejemplo muy claro, ¿no? Con el gobernador, que pues básicamente han sido de pues 5 años de nada. O sea, más que crear una nueva clase corrupta de nuevos millonarios, al igual que el duartismo, no es decir, el exsecretario de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Con unas fortunas inmensas, ni siquiera esperando a que acabe el sexenio, ¿no? Con un incumplimiento a las cuestiones de las demandas salariales, a las demandas, ¿no? Yo intenté venir al centro, no me acuerdo el día, Tomás, no me acuerdo, pero era un día que estuvo desquiciado, que cerraron. Yo intenté venir a dar clases, no pude. Ya como a las 2 horas que me quedé en Murillo Vidal, dije, no, ya avisé, no voy a llegar, discúlpenme. Pero no se puede. Pero cuando regresé, me dio un flashback del final de Duarte. Claro. Pero, ¿sabes qué? No sé, tal vez mi análisis sea un poco extraño, pero yo decía, al menos todo esto que pasó de Duarte fue en el último año. Aquí estábamos en el año y medio final. Es decir, creo que aquí ya hay un agotamiento total de esta administración. Todo esto de las grandes marchas, las que hicimos y que participé en 2 de 3 de la universidad, ¿no? Etcétera, ahora se están adelantando, ¿no? Y esta cosa, fue cuando las madres de desaparecidos, ya me acuerdo, tomaron el centro. Sí. Fue aquella vez que no llegué a clases. O sea, finalmente, esto lo vivimos con Javier Duarte en los últimos 8 o 9 meses de su sexenio. Aquí lo estamos viviendo 1 año, 3 meses, 4 antes de su sexenio, ¿no? Con funcionarios que se van, funcionarios que nunca le hicieron caso, como el exsecretario de Gobierno, ¿no? Y en el cual, según ellos, de manera de castigo, no lo dejan regresar al puesto de la Secretaría de Gobierno, pero que creo que puede tener un costo político muy alto, que puede ser el incendio total de Veracruz, por parte de una violencia desbordada, ¿no? Entonces, bueno, pues además pues por las redes que se tejieron desde la propia Secretaría de Gobierno, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí, para mí estar atorado 2 horas ahí, y siempre lideré el Museo de Ciencia y Tecnología, me resisto a llamar ese nombre que ni me lo aprendo, por cierto, me recordó mucho. Dije, caray, esto es un déjà vu, sí, ya lo viví. Dije, caray, pero ya me acuerdo, el tipo se fue, lo encontraron en Guatemala, etcétera. Aquí no sé qué salida vaya a tener, ¿no? Qué salida vaya a tener, pues con un gabinete ya cada quien luchando por sobrevivir, logrando o queriendo acercarse a la nueva candidata, pues para comprar impunidad, pues, porque creo que... O sea, lo mismo que vimos, sí, o sea, esta película ya la vimos. Es correcto, o sea, claro, es correcto, ¿no? Con nuevos actores, pero yo creo que aún más desesperados, porque tú muy bien lo decías, el PRIsmo mostraba un esquema de institucionalidad, ¿no? El PAN, pues era un partido institucional por definición, pero aquí es un liderazgo, de además un personaje que no ha querido
institucionalizar, porque así tú tienes el control Claro. de todo, ¿no? De quienes entran, quienes salen. Tú me hiciste una pregunta una vez cuando teníamos nuestro programa, antes de toda la cuestión de salud de mi hijo, etcétera, que decía, me preguntaba si iba a haber un legado del obradorismo, y yo te dije que sí, al igual que hay un peronismo que está Argentina sumido en un bucle, que ahora gana Milei, un tipo radicalísimo, ¿no? Pero es parte de, acabo los recursos, dejo en quiebra a Argentina, y ya que me canso de esta cuestión, llamo a alguien que me va a poner disciplina, y cuando las arcas se medio llenen, voy a volver a votar por los peronistas y estar en un bucle. Yo creo que ahí vamos. Ahí vamos. Oye, Fernando, de repente me viene la imagen en lo que estás comentando, que como que el periodo liberal, más que neoliberal, el periodo Sí. liberal, es como si hubiéramos puesto, dada la necesidad de haber puesto una alfombra, poner una alfombra, pero como todo fue muy forzado por las cuestiones de la emergencia económica, de la quiebra y crisis financiera del país, heredada por el populismo de López Portillo, pues no tuvimos tiempo, chance de darle un tratamiento al piso para evitar la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que este discurso de López Obrador de Morena, en estos 5 años, simple y previo al 2018, fue esa humedad que ha ido carcomiendo esta alfombra, que al final de repente, híjole, pareciera que ya le quiere uno levantar y se te quedan pedazos en la mano. Sí, es muy buena analogía. Sí, o sea, y pareciera que estos 5 años se dedicaron justamente, ya no solamente bastaba la humedad de abajo, sino echarle agua de arriba para que se terminara de podrir. Y por eso la apuesta de López Obrador es decir, casi que no quede nada. Sí. Que no quede absolutamente nada del periodo neoliberal. No, coincido contigo. Sí, finalmente lo que hace el discurso actual, ¿no?, de Morena, creo que no es inventar nada nuevo, que es parte del ejercicio de propaganda que decía Goebbels y que dice Kimball Young, que este psicólogo social que es el que hace las fases de entendimiento de la propaganda, que dice, la propaganda no es inventar nada nuevo, simplemente es algo que ya esté, que sepas que es una cuestión repetitiva para la población. Y fíjate que es bien interesante lo que mencionas, como todo, muy siempre, y la gente dirá que Tiro Cobano siempre, desde que nos conocemos hace 25, 30 años, se me ha hecho muy interesante todos tus planteamientos, porque es muy cierto. Finalmente creo, volviendo un poco a esta pregunta del origen de la cultura política, se nos olvida algo, México no es México, y lo dices muy bien, pero México es dominado por una tribu llamada los aztecas, Claro. que eran muy sanguinarios, entonces, en estas formas de dominación, que es dame tributo, dame mujeres, dame pescado, no dame, ¿no?, todo lo que puedas darme, se empieza a generar, creo que algo que hoy en día pervive, Tomás, que es el resentimiento social. Sí. Creo que finalmente desde ahí viene toda esta cuestión de que finalmente a los aztecas no lo derrotan los españoles, 3,000 gente mermados, con enfermedades, lo derrotan los tlaxcaltecas, ¿no? Es decir, Y las alianzas regionales. sí, claro, con un esquema de resentimiento social. Entonces creo que finalmente es algo que nosotros básicamente tenemos, ¿no? Esta idea que es un discurso hoy día que es muy funcional, el resentimiento. Es que en serio así se mueven, ¿no? Y voy a decir algo de este periodo liberal. A mí eso de neoliberal no me gusta, pero bueno, lo mencionaba un poco porque es como ellos lo mencionan. Sí. Por ejemplo, Tommy, no hay alta dirección. O sea, y la gente dirá, pero ahora sí le está saliendo al lado más neoliberal. No, o sea, no hay alta dirección en términos, por ejemplo, de que no hay un respeto a los perfiles, por ejemplo, profesionales. La cuata esta que está encargada en CONACYT, por ejemplo, para hacer los protocolos de biológicos en seres humanos, que eso creo que se llama el protocolo Estocolmo, ¿no? ¿Cómo se llama? Es decir, toda aquella vacuna, algo que vayas a utilizar en seres humanos, hay un cierto protocolo. La famosísima vacuna Patria, que no se ha probado porque esta cuata era vendedora de cosas en línea, Betterware, Vicky Ford, ¿no? Está muy ahí. Respetable. No. Muy respetable. El problema es la alta dirección. Claro.
no se la des en el Comité de Bioética de CONACYT, dásela en emprendedores de la Secretaría de Economía. Es decir, eso iba, no estoy diciendo, no le des, no, si se la jugó contigo, apóyala, pero cumple un perfil, o sea, no te lo Ubícala donde corresponde. Es correcto, o sea, es eso. Si la chica vendía, porque va a ser muy jovencita, pues mándala precisamente a una cuestión de emprendedores de la Secretaría de Economía, a cuestiones de comercio electrónico, yo no lo sé, pues, pero es decir, que cumple el perfil para lo que tiene la expertise. No, entonces, cuando yo te digo que hay una ausencia de alta dirección, el trato, aquí el trato son burlas, mentadas de madre, muy poco respeto hacia las cuestiones de instancias, ¿no? Burlándose de gobernadores, burlándose no de la investidura, que en el sentido, la forma es fondo. Claro. O sea, finalmente, claro, o sea, tenía razón el Grupo Atlacomulco, la forma es fondo, ¿no? Y podemos seguir viendo así, por ejemplo, las cuestiones de métricas para ver si han tenido éxito o no las políticas públicas, ¿no? Que además es un concepto que no les gustan las políticas públicas, ¿no? Ellos le quieren llamar programas sociales, bueno, también, vamos a llamarle programas sociales. Pero es decir, entonces tú te das cuenta cómo desde nuestras estructuras culturales prehispánicas, la dominación, el resentimiento, ¿no? Es decir, es un discurso que prende mucho. Tomás pues tiene una empresa exitosa, pues hay que echarle lo que los muchachitos ahora por mis alumnos me entero le llaman hate, ¿no? Hay que echarle odio. Hate, sí. O sea, pues qué buena onda, pues. Si no tuviste una cuestión o no te gustó una cuestión formal de chamba, pues adelante, maestro, hay que echarnos la mano. Yo no te puedo ayudar, bueno, pues con una charla, no se hacen, son medio sueltos los chavos, bueno, pero habrá otra oportunidad, es decir, pero finalmente si nosotros tenemos este planteamiento histórico, cultural, entonces dice Kimball Young, la propaganda se hace con elementos que tú sabes que están en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? De la población. Y entonces, en ese sentido, creo que al final del día, por eso este discurso es mo que dices, ¿no? Claro. Es decir, que vamos a echarle más humedad, vamos a que crezca el hongo, a que se carcoma la base, ¿no? Porque finalmente vas llenando de resentimiento, de odio. Voy a decir un caso, cuando ganan, yo andaba en una cena de salida del kinder de mi hija, y en la comida, en la cena, era una cena, un papá me dice, qué bueno que ganamos porque gente como tú te vas a ir. Wow. Dije, espérame, es que la universidad está en ruinas por gente como tú. Dije, oye, espérame, yo que sepa, no he sido rector ni secretario de finanzas. Cuando señor rector me señalas, ¿no? Pero soy un profesor, no, es que tú estudiaste fuera del... O sea, eso a mí me sorprendió porque era pues, que junio, ¿no? Salían de julio. Ellos tomaban posición en diciembre. O sea, ya desde julio, a mí me empezó a dar, con este ejemplo, la cuestión del resentimiento que tenían. Yo qué hice, dije, ¿saben qué? Tengo una junta, inventé una junta para no entrar en polémica, sobre todo por los niños, niños de kinder, sí. O sea, a mí me da igual, pues, esa cuestión, pero sí me llamó mucho la atención y por eso pongo este argumento. La gente que nos vea dirá, bueno, ¿y por qué está mencionando esto del resentimiento? Porque es parte de este discurso de odio, parte de este discurso que todas las mañaneras hay, ¿no? En todos los discursos hay, ¿no? Pero que básicamente viene casi en nuestro ADN cultural, no genético, sino en nuestro ADN cultural. 6 meses antes de que tomaran el poder, yo que solamente soy un profesor, me digan que yo había llevado la ruina a la universidad, que porque gente como yo había traído ideas de fuera, o sea, pues no sé qué querían que diera, ¿no? Control, Popoluca 1, o sea, no, pero si es que eso no lo damos, o sea, tengo que dar reparto del Regeneración 1, reparto del Regeneración 2. O sea, ¿qué quieren que ver? Pero, y esto fue en Jalapa, en una cena, ¿no? La capital del estado. Sí, se supone, ¿no? Y además un tipo con estudios, porque además es un tipo que tiene estudios, ¿no? Pero dices, no puede ser posible que tengas tanto resentimiento, además, pues realmente infundado. Pero entonces el empresario es corrupto, entonces todo político es corrupto. Pero si eres de allá, porque yo soy moralmente incuestionable, yo soy. Entonces, cuando tú ves estas cuestiones, seguimos en la misma cultura política
creo que con nuevos conceptos, pero en esencia sigue siendo patrimonial, sigue siendo parroquial, sigue siendo completamente poco racional, sigue siendo emocional, ¿no? Con todo, ¿no? Con todo ese tipo de cuestiones. Y perdón, los super jarochos que me echen hate cuando vean esto en las redes sociales, pero al final del día, por eso yo empecé diciendo, decimos que Veracruz es un estado muy politizado, no. Creo que somos un estado muy con estos valores de cultura política muy poco desarrollados, ¿no? En el cual, y ya la máxima figura sí, son por ejemplo estos grupos llamados progresistas, que hace 6 años, 7, criticaban, ¿no? Y aplauden que tienen árboles, aplauden que porque está lleno de moho el árbol que estaba al lado de el Parque Juárez, ¿no? Aquí adelante, o sea, no hay ni una crítica, ¿no? En alguna ocasión me encuentro a uno y digo, es que es un caos de Jalapa, porque y me dices que a ustedes nada les gusta, es que todo critican. Y dije, no, qué bueno que haya obra, estoy diciendo que faltó una planeación estratégica. No, pero es que ese concepto, Villafuerte, o sea, es que no puedes dialogar, no puedes hablar, no puedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, Tomás, yo creo que al final del día, el gran problema es que el presidente, como un buen conocedor de la historia, que lo es, o sea, Sí, claro, tiene aspectos que hay que reconocer. No le podemos regatear esa parte. No, y el tipo es, lo decíamos cuando teníamos nuestro programa virtual, es un animal político, o sea, el tipo realmente sabe su negocio, ¿no? Pero él retoma estos aspectos que están en nuestra psique, ¿no? Y fíjate que alguna ocasión lo mencionamos y nunca lo hicimos porque la pandemia nos sacó a las calles y ya de nuevo, y ahorita estoy siempre bien ocupado de cosas, pero una vez lo platicamos, conseguir o platicar con algún psicólogo político, o sea, claro. Finalmente son problemas, ¿no? De psicología política, son problemas en este sentido de que no puede ser posible que no cuestiones aún, ¿no? Que no puede ser que intentes decir, es que dime una obra que sea coherente, una obra que esté bien, dime algo que demuéstrame que no haya corrupción, y lo toman como ofensa, lo toman como algo, es decir, finalmente este mundo prehispánico dominado por los aztecas, los mexicas, ¿no? Que dominaban, y a partir del terror y además la sumisión, y creo que finalmente estamos en una reedición, no 2.0, no una 4.0, no, ya que estamos hablando de globalizaciones 4.0, estamos ya en ese nivel de cómo, perdón, finalmente el morenismo está, creo, que exaltando lo peor de la cultura política. Creo que está llevándose en esos argumentos, ¿no? Querer tirar de la casa a una mujer como Xóchitl Gálvez, bajo el argumento sí. que estaba, pues entonces tienes que tirar la mitad de las casas de la Ciudad de México, todas prácticamente son irregulares. O sea, llegar a ese nivel de Empezando odio. por las colonias populares. Claro. Y no es nada o sea, es, no, me refiero entendemos, en ese analistas, continuum, claro. en ese continuum, ¿no? Sí, no, es que hay que tener cuidado con lo que decimos, no, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, ese nivel ya de persecución en ese tipo, con una hazaña, vamos a tirar a la casa, porque, vamos, o sea, no manches, o sea, hay que tirar a Iztapalapa, a Iztapaluca, hay que, ¿no? Porque además es la base del control. Claro. Te voy a dar aquí la UCIS Verde, todas estas colonias. ¿Qué creó el delegado, superdelegado de bienestar, tu compañero nuestro en la facultad, etcétera? Ellos los hicieron en la irregularidad total. Entonces las vamos a tirar, entonces las vamos a quemar, las vamos a... Claro, es decir, entonces estamos sacando esta parte, desgraciadamente, más bronca, pero el gran peligro es que se salga de control. O sea, el gran peligro es que finalmente ya sin una figura que aglutine como Andrés Manuel López Obrador, yo no creo que Claudia Sheinbaum tenga la fuerza. No. O sea, va a ser un maximato. Me queda claro que ella no va a gobernar si gana. Me queda claro que va a decir lo que desde el rancho, la chingada, le digan, ¿no? O sea, ya no va a tener ninguna autonomía. Pero supongamos que se atreva a romper el maximato haciendo referencias históricas. No va a poder controlar todas estas mismas posiciones tan radicales que, ¿no? Los grupos delincuenciales, estos 13 chicos que murieron diciendo es que estaban buscando drogas, son drogadictos, pero mandando un sentido profundo pésame a la madre del Chapo. ¿Qué pensarán estos padres de estos, ¿no? de estos chicos, ¿no?
ultimados, ¿no? Muertos, acribillados. No, es que estos son drogadictos. Entonces, o sea, es que sabes que hay muchas fuerzas centrífugas, pero ahora sí, la fuerza de atracción del líder carismático es tanta que no se manifiestan abiertamente, pero que ahí están. claro, y él, por cansancio físico, es un hombre ya mayor, ¿no? Por desinterés, pues ya logré lo que quería, y puedo yo genuinamente irme, vamos a dar un beneficio de la duda, me voy al rancho realmente a desconectarme. Estamos generando un montón de estos grupos que ya no van a tener cómo ser controlados, ¿no? Claro. O sea, y ya no solamente estoy hablando de la delincuencia organizada, estoy hablando pues de grupos super radicales morenistas, ¿no? No, Tatiana Cloutier manda a encarcelar a uno de sus ideólogos más acrecentados, Jalife, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Smalls, ¿no? Un gurú de la moda, es el vocero de la campaña de esta Clara Brugada, ¿no? Brugada, sí. ¿no? O sea, y dices, Un Oroña. no, o sea, la ratificación de Batres, ¿no? En el tribunal, es decir, En la Suprema Corte. en la Suprema Corte, es decir, entonces es cuando tú dices, caray, o sea, finalmente que nos disculpen, y si se molestan con ese tipo de análisis, que no me digan que estas son acciones de una cultura cívica democrática, una cultura política, es decir, estamos, yo creo, y ni siquiera Tomás, en el México institucionalizado de 1960. Estamos, ¿te acuerdas? En la sombra del caudillo. Sí, claro. Estamos por supuesto. en el inicio de la institucionalización del 29, pero además yo no creo que, pues conociendo un poco la historia política de este país, yo no le veo la sana intención al presidente de institucionalizar las prácticas políticas. Él, mientras siga él manejando los hilos, no va a tener ningún problema. Oye, Fernando, ya para ir cerrando, después de toda esta charla, este diálogo, la gente pudiera pensar, pues este país ya se jodió, este estado ya se jodió, pareciera que el destino manifiesto de México y de Veracruz es vivir siempre bajo esta lógica patrimonialista, vertical, autoritaria y que no hay remedio. Sin embargo, se nos viene el próximo año, 2024, se nos viene, Fernando, una nueva elección presidencial en donde pareciera que es o vamos como seguimos, como estamos ahorita, en esta ruta de destrucción, de este aumento de la humedad, del moho, del avance, de la putrefacción, o pues damos vuelta en U. Pero para dar en vuelta en U se requiere tener esta claridad. Por eso aquí la gente que estamos haciendo análisis y a los que se molesten, lo único que estamos haciendo es poner un espejo a la sociedad. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué hacer para que la gente eventualmente no se vea? Pues ya se chingó todo esto, ya se jodió. O sea, España, ponías el ejemplo, al final logró salir. Claro. Entonces, ¿México podremos salir de esta ruta? Claro, sí, no, yo creo que es un mundo de paradojas, ¿no? Claro. Y la paradoja es que estamos, creo que en lo peor, ¿no? De nuestra cultura política, pero otro concepto que odian ellos, ¿no? Pero creo que hay un área de oportunidad muy fuerte. Es decir, en estos momentos, estos grupos que logran entender la coyuntura. ¿Qué es la coyuntura? El cambio en la correlación de fuerzas. Todos aquellos que están teniendo esta claridad para básicamente entender qué es lo que está pasando, pueden jugar un papel muy importante. Es decir, paradójicamente, que ese sería un poco las ideas de Luhmann y esta gente, claro, ¿no? Cuando más aparentemente el bucle está ya dado, ya es un destino manifiesto, que hay un elemento centrífugo, muy bien lo mencionas, que básicamente puede sacarnos de ahí. ¿Y cuál es la participación social? La votación. Lo primero que tenemos que hacer es la votación. O sea, el primer espacio básicamente es entender que en la votación tu voto no puede ser controlado, ¿no? Hay quienes que te digan, ay, te tomo una foto. Hay muchas maneras, ¿no?, en que puedes corporativizar el voto. Pero hay también muchas formas de no hacerlo en este sentido. Yo creo que la primera acción es salir a votar y salir a votar de una manera libre, ¿no? Al menos informarte. ¿Cuáles son las propuestas? ¿No? ¿Va a tener sentido? ¿No tiene sentido? Etcétera. Porque finalmente creo que el primer punto de lanza, no el único, pero el primero es la votación, porque creo que es el evento
más inmediato en un Claro. año, ¿no? Medio año, ¿no? Es el evento más inmediato. Pero ya a partir de ahí también nosotros podemos resistirnos. Tú y yo nos mensajeábamos mucho a los burócratas, decir, ya no me movilices. Yo entiendo, tengo que papear, tengo que tener trabajo, pero ya no quiero ya no quiero que me lleves a los eventos de Saint Janssen, ya no quiero que me metes a los eventos de Sheinbaum. O sea, ¿sabes qué? Pues si somos 20 en una oficina, que vayan los que quieran ir, ¿no? Que vayan los que estén convencidos, y eso lo respeto. Claro, Te y es juro válido, que, y es sí, válido, que lo muy respeto, válido. vayan, si están convencidos, vayan, pero los 20 no, que no estén convencidos, déjenlos no ir. O sea, finalmente sí hay ciertas formas en que nosotros básicamente podemos rebelarnos contra esta cuestión. No todo está perdido, no todo está, sino este análisis es precisamente para ver dónde estamos parados. Claro. Es que esa es parte de la cultura Claro. política. Ah, no, como ya hay un elemento ahí muy fatalista, entonces ya no puedo hacer nada. No. Y me abstengo. Entonces, Gracias. si No. ya no hay nada que hacer, me abstengo. Al Que esa es contrario. que ese es el gran riesgo Claro. en el que estamos metidos. Claro, ¿sí? que al contrario, ahora es cuando más hay que participar. Ahora es cuando más hay que entender que las cosas se pueden cambiar en este sentido, porque ya tenemos el escenario, ya está la película. Tú dices cuál es el rumbo que quieres seguir, transformar esto o no transformarlo. Yo en este sentido sí le diría a la gente que nos ve, que hay mucha gente que nos ve por un sentido de análisis distinto, más libertario, más, ¿no? Etcétera, etcétera, y hay gente que nada más nos ve para monitorearnos, me queda claro, ¿no? Pero bueno, a los que nos ven porque realmente están convencidos, pues entender que se puede hacer mucho. O sea, yo en mi sentido, tal parecería un discurso fatalista, pero pues yo soy el primer tipo que a nosotros, a ti y a mí, nos tocó marchar por el extinto IFE, nos tocó cuidar guardias, nos tocó que nos rompieran la cabeza, nos tocó que nos mandaran a la facultad elementos de la judicial cuando Wow. existía, y vamos, ya estamos aquí, ¿no? Y no pasó nada. Bueno, que algún compañero lo golpearon, que algo, bueno, pero son avatares normales de una vida política no tan convulsa como la nuestra, pero de ahí en fuera creo que finalmente somos pues testigos vivientes, pues, de que organizándonos, entendiendo muy claramente cuáles son los rumbos que podemos tener, hay que participar. Y hay que participar electoralmente, que es tal vez lo último de una vida democrática, pero es lo principal. Hay que participar y luego hay que poner en serio estas resistencias, por ejemplo, cuestionando al poder, ¿no? Es decir, a ver, ¿Quién esté? ¿quién es? Porque así lo hemos Claro, hecho. claro. Es que esa es otra. Ay, no, es que ahora está ustedes. No, maestro. Pues, ¿Qué hacían cuando? Pues estábamos haciendo lo mismo, claro. O sea, finalmente mi tesis de licenciatura fue una crítica al sistema priista, mi tesis doctoral fue una crítica o sea, claro, es que es eso, tenemos muy pocos valores cívicos, ¿no? O sea, finalmente todo lo reducimos a es que es en nuestra contra, ¿no? Etcétera. Es que ustedes son unos privilegiados. ¿Qué privilegiados somos? Nos ha costado tanto abrir este sistema político, ¿no? Porque nos tocó abrirlo desde el autoritarismo, desde cuestiones, hasta la música que nos gusta, no poder comprar discos de heavy metal Sí, claro. en México porque estaban prohibidos, porque era vinculado a la juventud, y tener que comprarlos en Estados Unidos. La gente dirá, bueno, estos qué tipos que dicen que nosotros vivimos una cerrazón del sistema político y nos tocó abrirlo. Ahora nos toca responsabilizarnos de que no se vuelva a cerrar. Ya se están, ¿no? Así cerrando, pero nosotros cuando éramos jóvenes estaba así cerradísimo. Sí, sí. Ahorita está semiabierto porque tenemos fuerzas de contención. Tu programa, yo desde mis clases, desde lo que escribo, desde lo que participas, desde que vas y le dices a los chavos de mi facultad, ¿no? Que además hay que decir, son chavos muy politizadamente morenistas, está muy lleno ya de morenistas la universidad, etcétera, y nos toca confrontarlos. Es que, profe, no lo había visto así, es que tiene razón, es que debo de tener más apertura. No sé si lo hagan, ya eso depende de cada quien, pero al menos O lo hagan nomás para la calificación. claro, pero pues está en ti, no dejas que se haga, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hacer como ciudadanía, informándonos, teniendo argumentos, no juicios ideológicos, sino tenemos que tener argumentos. Aquí le hemos criticado muchas cosas al presidente,
pero también hemos aceptado muchas cosas, o sea, y no hay ningún problema, no pasa nada. La vida no es ni blanca ni negra, ¿no? O sea, no somos ni tan buenos ni tan malos en este sentido. Entonces, creo que el mensaje que tenemos que dejar es que podemos hacer básicamente todo, porque está todo por construir, ¿no? Tenemos dicen algunos puristas, el óleo está en blanco, ¿no? O sea, podemos trazar lo que queramos, pero hay que atrevernos, hay que informarnos, hay que ser congruentes con la cuestión de lo que tú elijas, ¿no? En este sentido. Es decir, yo elijo un proyecto llamado Morena, y bueno, pues entonces sé congruente. Entonces, en verdad, no seas corrupto. Claro. Entonces, en verdad, claro, ¿no? Si lo elegiste, bueno, te lo voy a respetar, pero dime un argumento. No me digas que porque antes estábamos peor. No. Dime un argumento válido que podamos discutir, podamos argumentar, ¿no? Entonces, por eso habría así, y espero que la gente no se moleste, porque es parte de esta narrativa. Veracruz es un superestado con un nivel de politización, o sea, no, o sea, participamos mucho, sí, salimos mucho a las calles, pues para veces, pero con grandes argumentos, no, creo que más bien con ciertos planteamientos más de carácter ideológico, lo cual pues básicamente no abona al debate, ¿no? Mi estimado Fernando, como siempre, un gusto enorme platicar, dialogar contigo, justamente para abordar esos temas en este Veracruz a fondo, para ir justamente a los temas de fondo, más allá de la coyuntura, que también nos gusta y nos encanta, pero para entender de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde debemos ir, es justamente el espacio de Veracruz a fondo. Soy Tomás González Corro. Saludos.